Vamos a ver en este vídeo cómo encontrar nudos para el problema de interpolación de Lagrange, de tal manera que el error que cometemos al aproximar una función sea mínimo. Recordemos que el problema de interpolación de Lagrange consiste en lo siguiente, en encontrar un polinomio de grado n que satisfaga estas condiciones, que nos dicen los valores que tiene que tomar el polinomio sobre los nudos del problema, es decir, sobre determinados valores del parámetro o de la variable t. La solución, como sabemos, a este problema existe y es única y se puede expresar como combinación lineal de los polinomios de Lagrange de grado n, cuyos coeficientes son los valores que toma el polinomio sobre los nudos, los valores x sub i. Hemos visto también que el error que cometemos cuando utilizamos el polinomio de interpolación para aproximar una función de clase cn más 1 es de esta forma, en la que aparecen, por un lado, la derivada n más 1 de la función en un punto intermedio del intervalo, el grado más 1 en factorial en el denominador y productos de las diferencias del parámetro con los nudos. Vemos que aquí entonces podemos incidir sobre tres términos. Elevando el grado, podemos elevar este denominador. Si la función nos viene dada, pues tenemos aquí una cota para esta derivada, pero no podremos incidir sobre ello porque la función nos viene dada. Y solamente entonces podremos incidir sobre estos productos de diferencias de nudos. Entonces, si la función nos viene dada, podremos, como es una función continua, podremos acotar este valor por una constante en este intervalo y obtenemos una acotación para el error de este estilo. Entonces, salvo que elevemos el grado, lo único que podremos modificar son los valores de los nudos para conseguir que este producto de diferencias sea lo más pequeño posible. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a minimizar este producto escogiendo de manera adecuada los nudos desde T0 hasta Tn. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero de todo, nos vamos a restringir a valores en el intervalo -1, 1. Esto no es mayor problema, ya que mediante una traslación y un cambio de parámetro podemos llevar el intervalo -1, 1 a cualquier otro intervalo. Por ejemplo, si la u varía como queremos entre -1 y 1, con este cambio de variable, ¿qué obtenemos? Cuando la u vale -1, vemos que aquí lo que obtenemos es el extremo t0, y cuando la u vale 1, se cancelan este término con este y obtenemos el valor de t sub n. O sea que restringirnos al intervalo -1, 1 no supone mayor problema. No lo vamos a demostrar, pero los nudos que van a darnos una cota lo más pequeña posible para este producto de diferencias de nudos son precisamente estas que tenemos aquí, que son los que se conocen como nudos de Chebyshev y que surgen como los ceros de unos polinomios que veremos en la parte de teoría de la aproximación, que son los polinomios de Chebyshev. Fijémonos en que estos valores están acotados entre -1 y 1, ya que son valores del coseno, y el coseno toma valores entre -1 y 1. Es por esto por lo cual nos hemos restringido de antemano al intervalo -1, 1. Pero ya digo que mediante este cambio podemos recuperar cualquier otro intervalo que no sea el -1, 1. Con estos nudos, ¿cómo queda el error? Aquí tenemos la expresión de los errores en general y tenemos que ver cómo queda este producto de diferencias de valores de los nudos. Pues con los nudos de Chebyshev se puede demostrar que este producto se puede acotar por 1 partido por 2 a la n, una expresión que decrece muy rápidamente a medida que crece n. Se puede demostrar que esta cota es óptima, es decir, es la mejor cota que podemos obtener para estos productos de diferencias, con lo cual, entonces, cuando utilizamos los nudos de Chebyshev, conseguimos una cota lo mejor posible, es decir, lo más pequeña posible para el error cometido, con lo cual de ahí radica la importancia de los nudos de Chebyshev. Vamos a calcular los nudos de Chebyshev para valores concretos del grado. Por ejemplo, para grado igual a 1. Grado igual a 1 tendremos dos nudos. En este caso,
1 más 1, 2, por 2, 4, tendremos cosenos de múltiplos de pi cuartos, que serán 1 y 3. Bien, pues tenemos entonces coseno de pi cuartos, un nudo, y coseno de 3 pi cuartos, otro nudo. Si sustituimos los valores de los cosenos de estos ángulos, tenemos raíz de 2 partido por 2 y menos raíz de 2 partido por 2. Recordemos que este número está un poquito por encima de 0,70. Y vamos a grado 2. Para grado 2 tendremos pi dividido por 3 por 2, 6. Es decir, cosenos de múltiplos de pi sextos, que serán el coseno de pi sextos, el coseno de 3 pi sextos, que es pi medios, y el coseno de 5 pi sextos como los tres valores de los nudos. En este caso, pues como son fáciles, podemos calcular explícitamente los valores de estos nudos y obtenemos los valores raíz de 3 partido por 2, 0, y menos raíz de 3 partido por 2. Si quisiéramos calcular los nudos para polinomios de grado 3, vemos que aquí nos aparecerían cosenos de múltiplos del ángulo pi partido por 8. Fijémonos en que aquí acabamos con los negativos y empezamos con los positivos, es decir, que los nudos aparecen en orden inverso, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta y una manera de corregirlo sería, por ejemplo, ponerle un signo menos aquí para que el orden quede trastocado. Pues vamos a volver sobre un ejemplo que tenemos de anterioridad, que es aproximar la función primitiva de la arcotangente de t en el intervalo menos 5, 5 con un polinomio de grado n. Y vamos a ir subiendo el grado poco a poco. La diferencia con el ejemplo que habíamos visto con anterioridad es que antes utilizábamos nudos que estaban equiespaciados en el intervalo menos 5, 5 y ahora vamos a utilizar en su lugar los nudos de Chebyshev que obviamente no están equiespaciados. Comencemos entonces por el grado 1. Por grado 1 tenemos dos nudos que ya los hemos llevado al intervalo menos 5, 5 y como los nudos tienen una expresión simétrica, pues lo que obtenemos es una recta horizontal que interpola entre estos dos valores. Pues vamos a ir elevando el grado poco a poco y vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos, utilizando nudos de Chebyshev, los que habíamos visto antes, que eran el coseno de pi sextos, coseno de 5 pi sextos y el 0, tres valores, la parábola que interpola sobre estos tres valores. Aquí subimos un poquito más y tenemos el polinomio de interpolación con nudos de Chebyshev que interpola 5 valores. Aquí tenemos ya 6 valores. Aquí ya tenemos 4, 8 valores. Vemos que las fluctuaciones espurias que aparecían en el otro ejemplo, vemos que están un poquito mitigadas. Seguimos elevando el grado. Aquí vuelven a aparecer esas oscilaciones, pero vemos que a medida que aumentamos el grado, estas oscilaciones sí que remiten, cosa que no sucedía en el ejemplo anterior. Seguimos elevando el grado, tenemos unas oscilaciones pequeñas, aquí este valor vemos que ya va algo mejor, y a medida que aumentamos el grado, las oscilaciones a la escala que manejamos prácticamente no se notan, y si llevamos el grado, en este caso lo he llevado hasta grado 20, vemos que no aparece ya el fenómeno de Runge. Por lo tanto, utilizar nudos de Chebyshev en vez de nudos equiespaciados, vemos que nos sirve para mitigar, o en este caso eliminar por completo, el fenómeno de Runge, es decir, las oscilaciones indeseadas que aparecían en la gráfica del polinomio de interpolación. Bien, pues resumimos un poco lo que hemos visto. Hemos visto que podemos incidir sobre el error que cometemos cuando utilizamos un polinomio de interpolación para aproximar una función f, eligiendo de manera conveniente los valores de los nudos. Hemos visto que los nudos que proporcionan una cota mejor para el error son los nudos de Chebyshev y que en ese caso la cota que obtenemos es esta, una cota en la que aparecen la cota para la derivada n más 1 de la función que estamos aproximando en el intervalo t0tn, el grado del polinomio de interpolación y 1 partido por 2 elevado al grado del polinomio que estemos utilizando.